¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. La construcción de la sabiduría y el conocimiento suma una larga historia. Escuchemos un programa del recuerdo. Marcelino Castillo Maroto nos hace esta pregunta de Matina, Limón, Costa Rica. Hemos oído que Julio Jaramillo inició su carrera cuando estuvo en la cárcel, ya que según nos dicen, mató a su esposa, que fue ahí donde comenzó a cantar y que su primera canción fue Señor Abogado. ¿Es eso cierto? También quisiéramos saber otros detalles de su vida. Oigamos la respuesta. Don Marcelino, lo que usted ha escuchado no es cierto, pues este cantante no mató a su esposa. Julio Jaramillo nació en Guayaquil, Ecuador, el 1 de octubre de 1935. Su nombre completo era Julio Alfredo Jaramillo Ladrido. Julio Jaramillo era hijo de padre ecuatoriano y madre jamaiquina. Tanto Julio como su hermano, Pepe, se interesaron desde muy pequeños por la música. Tuvieron la suerte de que en el barrio donde vivían había un maestro de música llamado Ignacio Toapanta. Ese señor les tomó cariño a los hermanos Jaramillo y les enseñó a tocar guitarra. Pepe Jaramillo, el hermano de Julio, ganó un concurso de canto a la edad de 15 años. Este hecho tuvo mucha influencia en Julio, que desde entonces quiso seguir sus pasos. Con el tiempo, Pepe dejó el canto y Julio se convirtió en uno de los cantantes más famosos y queridos de toda América Latina. En busca de mejores horizontes, Julio decidió irse de Ecuador para Colombia. Luego también viviría en Venezuela y en México. Se calcula que Julio Jaramillo, además de cantar, compuso alrededor de 1000 canciones, entre boleros, pasillos, valses, tangos y rancheras, y grabó a dúo con otros artistas como Olimpo Cárdenas y Daniel Santos. Algunas de sus canciones son los valses Guayaquileña y A mi madre, el pasillo Panadera y el bolero Mi locura. El 7 de febrero de 1978, Jaramillo fue sometido a una operación para sacarle unas piedras o cálculos de la vesícula biliar. Lamentablemente se presentaron complicaciones y falleció 2 días después en Ecuador a la edad de 43 años. En su país se dice que Jaramillo murió luego de haber reído a carcajadas por un chiste que le contaron mientras se recuperaba de su operación. Y sus paisanos dicen que no podía morir en otra forma, quien tanta alegría llevó a través de su música. ¿Es cierto que la verdolaga es una planta nutritiva y anticancerígena? Esa pregunta nos la envía un oyente de Managua, Nicaragua. Oigamos la respuesta. En varios estudios se ha encontrado que la verdolaga efectivamente tiene propiedades que podrían actuar contra el desarrollo del cáncer. Esto porque es una de las plantas con más alto contenido de las sustancias llamadas antioxidantes, que previenen la oxidación o desgaste de las células que forman todos los tejidos y órganos de nuestro cuerpo. Las células que forman todos los organismos vivos necesitan de energía para llevar a cabo sus funciones. En la mayoría de los animales y vegetales, esta energía se produce a través del proceso de respiración de cada una de las células. En este proceso de respiración, el oxígeno que llega del exterior oxida ciertas sustancias como la glucosa, las grasas y las proteínas. Los desechos de esta oxidación
salen en forma de dióxido de carbono a la atmósfera. A pesar de que el oxígeno es importantísimo para la vida, también es el responsable de que en las células haya daños producidos por la oxidación, ya que este proceso acelera el envejecimiento de las células y puede provocar padecimientos del corazón, del cerebro o incluso cáncer. Por eso, el consumo de alimentos como verdolaga, espinaca y otros vegetales puede reducir el efecto antioxidante y, por lo tanto, proteger contra el desarrollo de esas enfermedades. Además, la verdolaga es muy rica en uno de los ácidos grasos llamados omega 3, que tienen sanos efectos en la protección de las defensas naturales del cuerpo, en la producción de hormonas y en la circulación de la sangre. Esta planta crece en forma silvestre en muchos lugares de Centroamérica, pero si se va a usar para comer, es importante lavarla bien, quitarle restos de otras plantas que han crecido a su lado y que podrían ser tóxicas, y hervirla antes de prepararla, por ejemplo, acompañada de huevos y cebolla. Está escuchando un programa del recuerdo. ¿Cómo fue que comenzaron los lentes de aumento? Rodolfo Blanco Espinosa nos hace esta pregunta desde Managua, Nicaragua. Oigamos la respuesta. Un matemático árabe llamado Ibn Haytham el-Hassin fue el primer investigador que descubrió la propiedad que tienen los vidrios o lentes curvos de aumentar el tamaño de las cosas. Esto ocurrió en el año 991. En el año 1268, el filósofo inglés Roger Bacon habló acerca de las propiedades de los lentes. Sin embargo, posiblemente ya en el siglo X después del nacimiento de Cristo, los chinos habían utilizado lentes de aumento colocados en monturas. En Europa, los anteojos se utilizaron por primera vez en Italia. En el año 1317, el italiano Salvino degli Amati tuvo la idea de unir dos lentes por medio de una montura. Estos lentes se sostenían solamente en la nariz, pues no tenían patillas. Se puede decir que entonces aparecieron los primeros anteojos. Con la invención de la imprenta y la publicación de libros, aumentó la demanda de anteojos y hacia el año 1629, esta demanda era lo bastante grande como para que se concedieran los derechos a una corporación de fabricantes de anteojos en Inglaterra. Por último, vamos a contarle que los primeros bifocales fueron hechos para Benjamin Franklin por indicación suya hacia el año 1760. Quiero que me saquen de una duda. Es sobre Blancanieves y los 7 enanos. ¿Existieron o es una leyenda? Ángela María Chavarría Espinosa nos hace esta pregunta desde San Antonio de Nicoya, Guanacaste, Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Blancanieves y los 7 enanos es un cuento escrito por los hermanos Grimm. Blancanieves y los 7 enanos son personajes de los cuentos infantiles. Ahora bien, aunque no existieron en la vida real, Blancanieves y los 7 enanos forman parte de nuestra existencia. La razón es que sabemos de ellos desde la niñez, lo mismo que conocemos a Pinocho, Caperucita Roja, Gulliver y otros personajes de cuentos famosos. Además de que conocemos a Blancanieves por los libros de cuentos, también los hemos visto en el cine y la televisión, en dibujos animados. Por esta razón parece como si hubieran existido de verdad. Los hermanos Grimm fueron 2 alemanes famosos por sus cuentos para niños. También escribieron un diccionario alemán, un libro de leyendas alemanas, una gramática alemana, otro libro sobre la mitología alemana y los cuentos de Grimm, entre los que está Blancanieves. Por todas estas obras,
los hermanos Grimm han sido considerados como los padres de la filología alemana. La filología es el estudio de la lengua o el idioma de un pueblo. Los cuentos de los hermanos Grimm han sido traducidos a 160 idiomas. Los dos hermanos nacieron en Hanau, Hesse, en Alemania. Jacob nació en 1785 y murió en 1863, y Wilhelm nació en 1786 y murió en 1859. ¿Cómo se fabrica el agua oxigenada y cuál es la acción que tiene sobre las bacterias? Un oyente de Cotobruz, Punta Arenas, Costa Rica, nos hace esta pregunta. Oigamos la respuesta. El agua oxigenada es un compuesto químico de hidrógeno y oxígeno. Esa unión química da como resultado el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada como la conocemos. Para obtener el agua oxigenada hay que oxigenar el agua. Este es un proceso industrial que se logra en laboratorios químicos especializados. Por eso, no es posible producirla de manera casera. El agua oxigenada que se utiliza para uso medicinal tiene 97% de agua y 3% de un elemento llamado peróxido de hidrógeno. El agua oxigenada mata a muchas bacterias porque esas bacterias no pueden vivir en un ambiente muy rico en oxígeno. Mueren en la espuma blanca que se forma cuando se pone agua oxigenada en una herida abierta. Esa espuma es el resultado de la descomposición del agua oxigenada en oxígeno y agua. Están escuchando y disfrutando un programa del recuerdo. Quiero saber si es cierto que la hiel del Tepezcuintle es buena para eliminar la catarata en la vista. Esta pregunta nos la hizo el señor Marco Arley Avendaño, que nos llamó por teléfono de Turrialba, Costa Rica. Oigamos la respuesta. La catarata se produce cuando el cristalino se vuelve opaco. El cristalino es un lentecito que tenemos en la parte de adentro del ojo que sirve para enfocar bien las cosas. Normalmente el cristalino es transparente. Gracias a eso, la luz que reflejan las cosas pasa a través de él y forma la imagen en la retina que se encuentra al fondo del ojo. Por diferentes motivos, el cristalino se puede volver opaco. Entonces, no deja pasar las imágenes hasta el fondo del ojo. Esto es lo que se conoce como catarata. La enfermedad aparece poco a poco. Cuando el cristalino comienza a opacarse, se pierde un poco la vista. Luego, entre más opaco se vuelve, más borrosas se verán las cosas. Ya cuando está totalmente opaco, no deja pasar ninguna imagen. Vamos a decirle que no existe ningún tratamiento ni remedio casero, ni de farmacia, para curar las cataratas. Además, los médicos advierten que no se debe poner ninguna sustancia en los ojos que no sea recetada por un especialista porque podría ser peligroso. Las cataratas solo se eliminan por medio de una operación. Afortunadamente, hoy en día la operación es muy rápida y da muy buenos resultados. Tarda unos 45 minutos y más o menos una hora después de operada la persona se va para la casa. Pero debe mantenerse en control médico durante los primeros días. Y sobre la hiel de Tepezcuintle, queremos decirle que no se ha comprobado que cure ningún padecimiento. Más bien, es un animal en peligro de extinción que hay que tratar de proteger. Una estimada oyente que nos llamó por teléfono de Acerrí, Costa Rica, nos consultó lo siguiente. ¿Por qué será que el palo de uruca echa una cosecha de gusanos llamados medidores? Esos gusanos hacen unas telarañas y se guindan de ellas. Parecen cordoncitos.
El problema es que entre más los mata uno, más le salen. Me gustaría que me digan cómo puedo curar ese arbolito de la plaga de gusanos. Vamos a contarle que todos los años, en el mes de agosto, los árboles de uruca son atacados por una enorme cantidad de gusanos. Estos gusanos se conocen como gusanos medidores de cabeza roja. Estos animalitos son las larvas o crías de una mariposa nocturna. El gusano medidor se alimenta con las hojas del árbol de uruca y puede llegar a destruirlo casi por completo. Además, tal y como usted lo ha observado, estos gusanos hacen una especie de telarañas que les sirven para construir refugios que los protegen de sus enemigos, los pájaros. Los gusanos medidores también usan esos hilitos para descender desde las ramas hasta el suelo. Allí se entierran para formar sus capullos y transformarse a los pocos días en mariposas. Pero no se recomienda usar insecticidas químicos para eliminar esta plaga, porque los gusanos se van volviendo resistentes al veneno y cada vez se hace más difícil acabar con ellos. La única forma de controlarlos es ir quitando todos los gusanos de forma manual y destruir las telarañas. Y para ayudar al árbol a recuperarse, hay que quitar todas las hojas y ramas muertas y aplicar un fertilizante nitrogenado. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.